Muy bien, estaba comenzando antes de este tiempo de adoración en el que estábamos así charlando cuando hemos llegado y estábamos hablando de la vacuna. Yo creo que no hay ni una, ni una semana que no hablemos de la vacuna y el proceso en la que nos encontramos cada uno de nosotros. Si ya nos hemos vacunado, no nos hemos vacunado, si no nos hemos puesto la primera, si ya vamos por la segunda dosis, ¿no? Yo creo que ya hay ganas de completar esta fase y pasar página, ¿no? Y seguir hacia adelante. Estaba también comentando a los hermanos que este jueves me puse la vacuna también y la primera dosis, ¿eh? Me queda todavía la segunda dosis. Y una de las preguntas que me hicieron la enfermera antes de ponérmela, la vacuna, me preguntó así: ¿ha pasado usted el COVID? A esto respondí que no, gracias a Dios no he pasado por el COVID, ¿no? Y esta pregunta me hizo recordar que el virus tiene poder desde el momento que entra en contacto con nuestro cuerpo, con nuestro ser, ¿verdad? En otras palabras, este virus no es nada hasta que no tiene contacto con el cuerpo, infectándonos y creándonos pues todos estos males que ya nosotros cada uno sabemos, ¿no? Que a uno lo han llevado mejor y otro lo han llevado tan mal que lo ha llevado hasta la muerte, ¿verdad? Y bueno, yo pensaba, digo, mira, esto es una buena analogía, es un buen ejemplo para ver que el ser humano nace en sí mismo con un virus también. Y un virus que nosotros sabemos por la palabra del Señor que es el pecado. Y la diferencia con el COVID es que el pecado es igual a muerte. La persona vive en esta condición de muerte. La persona vive contagiado con este virus y también nosotros sabemos que si la persona sigue con este virus del pecado, va hasta una muerte eterna si no se encuentra primeramente con la vacuna. Y nosotros sabemos que la vacuna para este mal espiritual llamado pecado, muerte, es el Evangelio de salvación. Es conocer el Evangelio, es creer en el Evangelio y nosotros vivir por esta cura que trae el Evangelio a nuestra alma que está muerta por causa del pecado. Hermano, ¿qué es el Evangelio? Y ya nosotros hemos escuchado muchas definiciones acerca de lo que es el Evangelio. Pero a mí me gustaría empezar ahora a decir qué no es el Evangelio. ¿Qué no es el Evangelio? Hermano, el Evangelio no es una terapia religiosa. El Evangelio no es una terapia religiosa en la que nosotros, escuchando ese mensaje que nos dice, pues nosotros no nos vamos a sentir mejor de entrada. De hecho, tengo que decir que el Evangelio, el verdadero Evangelio, las buenas noticias, tiene la finalidad de confrontarte con lo que está mal en tu vida. De confrontarte con ese virus de muerte que se llama pecado. Así que el Evangelio no te hace sentir mejor de un primer momento cuando se te es anunciado, porque el Evangelio viene a descubrirte el pecado que nosotros guardamos y que no queremos reconocer dentro de nosotros mismos. Hermano, el pecado, como pongo aquí en la pantalla, me gustó esta definición, que ahora mismo no recuerdo quién la dice, me parece que es Paul Tripp. Él dice: el pecado me siga cegando, no dejándome ver con claridad el mal del pecado, comportándose uno con una conducta evasiva y orgullosa, justificándose a sí mismo y culpando a otro. Hermano, el pecado lo que hace es cegar, es no dejarme ver aquello que realmente está mal en cada uno de nosotros y no ver con claridad realmente lo que sí es claridad y realidad a la luz
del Evangelio, del verdadero Evangelio que es proclamado. Hermano, y cuando nosotros estamos instalados en el pecado, cuando nosotros estamos instalados en ese virus del pecado, que estamos en esa condición de muerte y de condenación eterna, sin Cristo, nosotros siempre vamos a tener una conducta evasiva y vamos a estar siendo personas orgullosas, justificando el pecado nuestro y no reconocer lo que está mal en cada uno de nosotros. Y una de las maneras en la que nosotros justificamos nuestro estado en el que nos encontramos muertos por causa del mismo pecado es echando la culpa a los demás. Es decir, yo estoy bien, los demás son los que están mal. Hermano, el Evangelio lo que hace es señalarnos aquello que nosotros estamos ocultando para que cuando este Evangelio llena de luz ese lugar oscuro de nuestro corazón, nosotros veamos la causa, el motivo por el cual yo me comporto de la manera que me comporto. Yo veo las consecuencias por causa del pecado que está en mi corazón. Hermano, también el Evangelio, estamos hablando lo que no es el Evangelio tampoco es frase y cita que nosotros a veces escuchamos por ahí de lo que es el Evangelio. Por ejemplo, decir Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida. Esto, si nosotros damos estos clichés o eslogan, esto queda muy en la superficialidad de lo que deberíamos de profundizar en lo que significa Dios te ama y Dios tiene un propósito para ti. Que por ello no estoy diciendo que no sea verdad, no estoy diciendo que no sea realidad, pero a veces nosotros damos esa frase y nosotros pasamos a otro punto y no profundizamos sobre lo que significa Dios te ama y Dios tiene un propósito para tu vida. Hermano, la profundidad de Dios te ama y Dios tiene un propósito para tu vida arroja también luz, pero luz que debemos nosotros de seguir argumentando y explicando al pecador que Cristo ha tenido que morir en la cruz del Calvario y que ese amor de Dios se ha revelado en Cristo para perdón de nuestros pecados. Y ha sido posible por causa de este amor. El pecador tiene que ver realmente el coste tan grande que ha tenido que Dios lo ama a uno. Que Cristo ha tenido que morir por el pecador en la cruz del Calvario, lugar que pertenecía al pecador. Bueno, y nosotros nos acordamos de Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cuál es la verdadera vacuna del Evangelio que salva al pecador de esta muerte y muerte eterna? ¿Cuál es el Evangelio verdadero que nosotros debemos de conocer y nosotros poner en nuestras bocas para estar salvando por medio del Evangelio, por medio de Cristo en el Evangelio? Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos predicando a Cristo nuestro Salvador. Hermano, primeramente, decir o responder qué es el Evangelio, nosotros podemos decir así de inicio que es la mejor y extraordinaria noticia que jamás el hombre pueda escuchar, pero esta comienza con la peor de las noticias. Esta comienza con la peor de las noticias, que todos nosotros nacemos con un estado de rebeldía y de pecado. Este virus, que estamos aquí también haciendo esta analogía, este virus nace con el pecador, nace con la persona. Y este virus, hermano, le lleva al pecador a violar la ley de Dios desde que nace hasta que muere. Hermano, si nosotros observamos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo no comienza diciendo Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti. No, ¿saben cómo empieza el apóstol Pablo? Y nosotros lo podemos observar en Romanos 1:18. Él dice, porque la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, el apóstol Pablo está ya directamente diciéndole al pecador, aquel que está infectado con la muerte y está caminando con esta muerte de rebeldía, con este pecado de desobedecer a Dios, y le está diciendo, mira, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Con esto está diciendo, mira, a Dios no le agrada vuestro comportamiento, que es el resultado del mal que lleváis en vosotros, que es el pecado. Otro texto que nosotros también conocemos, Romanos 6:23, comienza diciendo, la paga del pecado es muerte. No comienza, primeramente, con el segundo apartado aquí, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, lo que el apóstol Pablo está presentando primeramente, la radiografía del hombre. Y nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos cualquier cosilla, vamos al médico, y el médico, si no sabe nada y él quiere saber qué realmente está ocasionando aquello que nos hace ir al médico, el médico te va a pedir una batería, ¿verdad?, de análisis, de radiografía y demás, y después él va a tener delante suya los resultados para decirte lo que tú tienes. Hermano, así actúa la palabra del Señor cuando se predica el verdadero evangelio. Te hace ver primeramente tu estado y el resultado, si tú sigues de esa manera, para que tú cambies, para que tú tomes aquello que te va a cambiar tu manera de vivir. Va a cambiar tu manera de ser internamente. Te vas a tener que tomar lo que el médico te está diciendo para que te sientas mejor y desaparezca aquello que tienes de mal. Hermano, el Evangelio nos recuerda a nosotros que hemos creído un día en el Evangelio de salvación. Y nosotros debemos de seguir recordando en el Evangelio, porque de la misma manera nosotros recordamos quién éramos nosotros antes de conocer al Señor. Y lo que se produjo de bueno y de grande en el día que nosotros creímos en arrepentimiento y fe en el Evangelio de salvación. En esta cura que Dios ha dispensado para bien de nuestro estado de muerte en el que nos encontramos por causa del pecado. Nosotros hemos experimentado la gracia del Señor, la solución, la salvación de Cristo en nuestras vidas por causa de venir este Evangelio a nuestras vidas. Hermano, y qué bueno es reconocer que nosotros éramos pecadores antes de venir el Evangelio a nuestras vidas, y que nosotros al día de hoy, conociendo el Evangelio de salvación, seguimos siendo personas que caemos en el pecado. Y que nos tenemos que seguir predicando el Evangelio para arrepentirnos de nuestros pecados. Me recuerda las palabras del apóstol Pablo también cuando en 1 de Timoteo 1:15 dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Hermano, esta sinceridad tiene que invadir nuestros corazones. Esta realidad, esta sinceridad que produce el Evangelio en nuestra vida, tiene que hacer visible de nuestro corazón, proclamar que yo soy un pecador, que sigo haciendo aquello que no debiera de hacer por causa de haber creído en el Evangelio de salvación, y que sigo buscando cosas que me están infectando, que me están produciendo tener yo una comunión con ese pecado que me lleva a hacer cosas que no hace un cristiano. Hermano, quiero sintetizar lo que son 3 principios de lo que el Evangelio de salvación, esta cura que Dios ha dado al mundo en su estado de condenación eterna, de muerte eterna, para que conociendo este Evangelio se produzca cambios notables en la vida del pecador. Y este versículo se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, que nosotros conocemos también. La palabra del Señor nos dice
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay 3 principios aquí que quería compartiros. El primero, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Esta cura, esta vacuna, siguiendo con la analogía, es poder de Dios. Segundo, el Evangelio te lleva a ser testigo. Y veremos lo que es compartir de la palabra del Señor. El Evangelio se extiende a todo el mundo. Es lo que nos está hablando este versículo. Primeramente, el Evangelio es poder de Dios. Hermano, se puede crear toda una red de saneamiento, tubería, presa para retener el agua. Puede llegar el momento de su inauguración, pero si falta el agua para producir energía y poder, de nada va a servir dicha obra de ingeniería moderna. Hermano, es necesario que esté presente el Espíritu Santo, porque esto va a dar realmente el impulso, esto va a crear realmente las palabras necesarias que el pecador tiene que escuchar. Hermanos, nosotros podemos conocer bien el Evangelio, pero si el mover del Espíritu Santo no está en cada uno de nosotros, pues vano va a ser nuestro compartir del Evangelio. Hermanos, y el Evangelio es poder de Dios. Hermano, y nosotros contamos que cuando nosotros recibimos el Evangelio, la palabra del Señor movida por el Espíritu Santo, nosotros vamos a estar hablando de acuerdo a la voluntad del Señor. Y hablarla con la voluntad del Señor quiere decir que yo voy a hablar, yo voy a transmitir con la habilidad que me da el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es poder de Dios? Poder de Dios es la habilidad, es la destreza que nos da el Espíritu Santo para comunicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación al pecador. Hermano, y esto es lo que nosotros necesitamos. Esto es lo que nosotros vamos siempre a buscar de la presencia del Señor, que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, para que sean las palabras de Él en mí y no sean mis palabras. Y muchas veces nosotros podemos ver por ahí a personas que con su buena voluntad están queriendo ellos mismos convencer a la persona con sus palabras, y quiere hacer de todo que sea en la manera que uno piensa, en la manera que uno cree, para estar dispensando esta palabra al pecador. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros somos tan solamente mensajeros de la palabra del Señor, y el mensajero se mueve por medio del poder y la obra del Espíritu Santo en uno. Hermano, en otras palabras, como se está escuchando decir en estos días, Dios se tiene que empoderar en nosotros para hacer su obra de contagiar a otro de vida en Cristo. Dios se tiene que empoderar en nosotros para hacer su obra, para contagiar a otro de vida en Cristo. Hermanos, ya nosotros no estamos en la onda que estábamos antes, cuando no conocíamos a Cristo. Nosotros participábamos de la obra del pecado, nosotros nos contagiaba a las personas con su manera de pensar pecaminosa, y nosotros a la vez hacíamos lo mismo con otras personas que estaban a nuestro alrededor. Ahora que nosotros hemos conocido el poder del Evangelio, en nosotros hay vida, y hay vida en abundancia para nosotros compartir y contagiar en esta vacuna a las personas que están sin Cristo. Romanos 1:16. Es por ello que, como dice aquí el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el Evangelio? De acuerdo con lo que nos dice aquí Romanos 1:16,
es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, para todo el mundo, en otras palabras, para que nosotros lo entendamos así. Así que, hermano, Dios se mueve a través del mensaje del Evangelio. Hermano, el Evangelio nos habla de Jesús, el Hijo de Dios, que vino para salvar al mundo de pecado. Hermano, la proclamación del Evangelio, como dice también el apóstol Pablo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice el apóstol. En 1 Corintios 1:18, pero para los que se salvan es poder de Dios. Hermanos, si nosotros hemos creído en el Evangelio, no hay aquí nadie que no haya creído. Hermanos, nosotros tenemos que decir así, mira, el poder de Dios está en mi vida, porque yo he creído en el Señor para salvación eterna. Hermano, y escuchando alguno este mensaje, que no conozca al Señor, y creyendo en el Evangelio de salvación, hermano, se producirá en ello lo que en nosotros se produjo un día. El poder de Dios se instala en nuestras vidas. El poder de Dios se instala en nuestras vidas. Hermano, tenemos que ver también 3 principios en este mismo poder de Dios que es el Evangelio. Primeramente, que la fuente de poder es Cristo. La fuente de poder es Cristo. Y nosotros necesitamos hacerlo, el compartir del Evangelio en el poder de Cristo, en la autoridad de Cristo. Mateo 28, 18 y 19, cuando habla de la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, antes de la gran comisión, en el versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Con eso estaba diciendo: mira, no podéis hacer nada sin mí. Necesitáis, para lo que yo os voy a encargar ahora, versículo 19, necesitáis de mi poder, de mi autoridad, para estar compartiendo el Evangelio. Así que, hermano, tenemos que tener claro, nuestra buena voluntad es importante, sí, pero no tan importante como la autoridad y poder de Dios que necesitamos para proclamar el Evangelio de salvación. Segundo punto que está intrínseco también aquí, en este poder del Evangelio que estamos viendo. El poder del Evangelio se dispensa. Quiere decir que se comparte, se da, se extiende. Tenemos que estar contagiando a la persona de lo que no tiene. Hermano, la palabra poder es dunamis, que es dinamita. Y significa también autoridad manifiesta en la habilidad y potestad, lo que estábamos hablando antes. Hermano, así que cuando nosotros estamos hablando al pecador en el poder de Dios, en el Evangelio que está en nuestras bocas, nosotros estamos hablando en la autoridad y en el poder de Cristo que está en nosotros. Hermano, y el tercer punto dentro de este es que nosotros vamos a contagiar de vida al que está muerto sin Cristo. Nosotros vamos a contagiar de vida y vida sobrenatural, porque la vida que el Señor da al pecador es de tal manera, hermano, para que nosotros lo veamos en el contexto de la palabra del Señor, es renacer, es volver a nacer de una manera que nosotros estamos experimentando las cosas de una manera ahora, a partir del momento que conocemos a Cristo, en el momento que nosotros creemos a Cristo por medio del Evangelio que se nos ha predicado, que no tiene nada que ver de la manera que nosotros vivíamos antes cuando estábamos en el pecado. Hermanos, se acordarán de Nicodemo,
cuando el Señor le comparte el Evangelio. Él no entendía lo que el Señor le estaba diciendo espiritualmente. Él lo estaba viendo como que él tenía que volver al vientre de su madre y volver a nacer de nuevo. Lo que el Señor le estaba diciendo, no, mira, si crees en el Evangelio, tú comienzas con este cuerpo que tienes a vivir de nuevo. A vivir las cosas de nuevo. No tiene nada que ver con lo que tú estás pensando de volver otra vez al vientre, a la barriga de tu madre para volver a nacer. Segundo punto, el Evangelio te hace ser testigo. El Evangelio es fuente de poder y la fuente de poder es para que no se quede contigo, es para que tú lo compartas, es para que tú estés diciendo a las personas lo que Cristo ha hecho en tu vida. Que Cristo ha llenado ese vacío que había en tu vida. Hermano, como decía Blaise Pascal, en el corazón de todo hombre hay un vacío que no se puede llenar con nada que no sea el Evangelio. Y esa es la situación de las personas que están sin Cristo. Tienen un vacío que están siempre llenando y siempre se encuentran vacíos. Puede ser la bebida, puede ser la comida, puede ser el sexo, puede ser muchas cosas. Le da momentos de placer, pero después vuelve otra vez a su estado natural y otra vez se sienten vacíos y vuelven otra vez a echar y alimentar y se convierte eso en un círculo vicioso que no salen de esa rotonda. Y el Evangelio viene a ser compartido para que ellos tengan sentido en la vida, cosa que no les daba el pecado. Hermano, y cuando el Señor está aquí hablando estas palabras, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hermano, se lo está diciendo a personas de que habían visto el poder que el Señor tenía para cambiar el contexto de las personas. Hermano, estaban diciéndolo a personas de que habían caminado con Él, que habían experimentado el sacrificio, porque habían sido testigos de ello, y habían experimentado también, no solamente la muerte, sino también la resurrección. Hermano, si nosotros vamos a ver en Primera de Juan, en el capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, dice aquí el apóstol, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo en medio de este tiempo, ya finales del primer siglo, en el que suscitan muchos intereses movidos por falsas doctrinas, que decían que Cristo realmente no era el Salvador, que Cristo realmente no existía como tal. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, y repite muchas veces, nosotros fuimos testigos, nosotros oímos, nosotros vimos, nosotros tocamos como fue el apóstol Tomás, el discípulo Tomás, que tocó al Señor, porque si no lo hubiera tocado no hubiera creído. Hermano, ellos están dando evidencia de que ellos habían caminado con el Señor. Hermano, y nosotros tenemos que dar también la misma evidencia de que Cristo ha dado vida en nosotros y que nosotros estamos haciendo las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos experimentando la conversión, la manera de hacer las cosas diferente a como nosotros lo hacíamos antes. Hermano, dice esta cita de un libro que aconsejo que lean, que es el Evangelio de Grieg, y él dice así: convertirse a Jesús no es solo aprender a obedecer algunas reglas. Convertirse a Jesús es aprender a adorar,
a Dios de una manera tal que con gusto renunciamos a todo lo que tenemos para seguirlo. En otras palabras, está diciendo el autor, si yo para seguir a Cristo tengo que abandonar ciertas cosas para yo tener más de Cristo en mi vida, lo voy a hacer con mucho placer y alegría. Si yo para seguir a Cristo tengo que abandonar ciertas cosas que yo sé que son ataduras para mi vida y que me van a impedir de glorificar a Dios, yo lo voy a dejar con mucha alegría. Porque mi deseo es adorar a Dios, vivir para adorar a Dios. Este es el fin. Hermano, y esto se expresa también con la motivación y el entusiasmo que aporta el Evangelio, las buenas noticias en cada uno de nosotros. Hermano, el Evangelio aporta a cada uno de nosotros motivación, entusiasmo, para que el entusiasmo y la motivación sea algo que yo quiera estar para escuchar el Evangelio. Yo voy a tener impedimentos, sí, eso es una realidad. Nosotros vamos a tener siempre impedimentos. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú escuches. El enemigo no quiere que tú vengas aquí esta mañana. El enemigo va a poner impedimentos de todas las clases para que tú no llegues a tiempo aquí en esta mañana. Pero nosotros tenemos que decir así, pero yo amo a Cristo y yo me debo a seguir escuchando de lo que me hace bien para glorificarlo a Él. Hermano, esta motivación, como dice el pastor Samuel Vila, él dice así, lo que pone en movimiento, esta motivación es lo que pone en movimiento, lo que impulsa a la acción. El testigo cristiano, dice Samuel Vila, tiene un incentivo fuera de sí mismo, las almas perdidas, pero debe tener motivos dentro de sí mismo. El incentivo actúa de afuera hacia adentro. En cambio, la motivación, interesante aquí, en cambio, la motivación actúa de dentro hacia afuera. El testigo no lo es solo porque haya almas perdidas, sino también por poderosas causas interiores que pueden hacerle clamar, como Pablo dijo, ¡ay de mí si no anunciaré el Evangelio! 1 Corintios 9:16. Hermano, la realidad de que están perdidos los que están alrededor de nosotros y esto pesa en nuestro corazón, es un incentivo, claro que es un incentivo. No nos gustaría tener a nuestros familiares en el mundo, en el pecado, con este virus que lo está llevando a la muerte eterna, ya lo vemos muertos vivientes, ¿verdad? Espiritualmente hablando, pero nosotros no queremos que lo amamos, que sigan de esa manera a una muerte eterna. Esto es un incentivo, sí, pero realmente el incentivo que tiene que conmover nuestro interior, nuestro ser interior, es que el Señor ha puesto su Evangelio en nosotros y que este Evangelio tiene que estar cambiando, tiene que estar transformando y que esto da sentido en mi vida para yo hacer lo que el Señor espera de mí, que comparta el Evangelio como resultado de que el Evangelio está haciendo mella en nuestros corazones. Hermano, tener un incentivo tan solamente porque la gente está perdida afuera no es suficiente. El Evangelio, la vacuna del Evangelio produce vida en nosotros y esa vida se tiene que ver en cada uno de nosotros. Esa vida se tiene que ver en cada uno de nosotros para que la consecuencia, para que el resultado, para que el fruto, si lo quieres llamar bien así, sea compartir el Evangelio para aquellos que están fuera de nuestro medio. Así que, hermano, cuidemos muy bien el Evangelio dentro de nosotros. Cuidemos muy bien el Evangelio dentro de nosotros y el fin que el Evangelio tiene en cada uno de nosotros. Porque si tú no te sientes bien con lo que tú has creído, ¿cómo se van a sentir bien con lo que tú le compartas a aquellos que no ven en ti a Cristo moverse en tu corazón? Y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo está nuestra vida de comunión con el Señor? ¿Cómo está nuestro día a día de buscar al Señor, de disciplinarnos en tener comunión con el Señor? Hermano, porque el resultado va a ser los frutos que lo vas a experimentar tú y también los que están contigo. Dice Richard Baxter, también presta atención a tu propia persona porque hay muchas miradas puestas en ti y por lo tanto habrá muchos observadores de tus caídas.
Los eclipses solares durante el día rara vez ocurren sin que haya testigo. Si te expones a las luces de la iglesia, bien podrás esperar que los ojos de las personas reposen sobre ti. También presta atención a tu propia persona, porque hay muchas miradas puestas en ti y por lo tanto habrá muchos observadores de tus caídas. Los eclipses solares durante el día rara vez ocurren sin que haya testigo. Si te expones a las luces de la iglesia, bien podrás esperar que los ojos de las personas reposen sobre ti. Y tercero y último, hermano, el evangelio se extiende a todo el mundo. Si nosotros vamos a analizar Hechos de los Apóstoles, nosotros veremos que la extensión de la iglesia, se habla primeramente del capítulo 1 al versículo 7, Jerusalén. Del versículo 8 al versículo 12, Judea y Samaria. Y si nosotros vemos ya desde el 13 al 28, al fin del mundo, lo que aquí se conoce como Roma, el Imperio Romano. Hermano, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, con lo que yo sé, con lo que yo conozco del Evangelio, con lo que he experimentado de esta buena noticia, de esta vacuna que me ha hecho tanto bien, Señor, yo deseo que mi familia, los que no te conocen todavía, o habiéndote conocido, se han apartado de tus caminos, Señor, que tú me los puedas dar de nuevo, para que estén conmigo en la iglesia, para que estén conmigo en la fe, para que juntos nos alegremos y podamos exaltarte a ti. Hermano, esto no es malo. Mira lo que dice en Salmo, capítulo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermano, John Knox, el pastor que comenzó la obra presbiteriana en el siglo XVI en Escocia, él oraba así y suplicaba al Señor, Señor, dame Escocia o me muero. Señor, dame Escocia o me muero. Lo que John Knox estaba diciendo, Señor, yo quiero ver todos estos perdidos rendidos a tus pies. Yo quiero ver a todas estas personas que están engañadas glorificando tu santo nombre. Señor, dame Escocia o me muero. Hermano, que la compasión que nosotros tengamos por los perdidos nos lleve a buscar la presencia del Señor en oración y súplica para que no sigan con este virus de muerte caminando para una muerte eterna. Hermano, que nosotros queramos hacer algo en medio de este momento, que nosotros estemos obedeciendo a la gran comisión que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Mira lo que dice también aquí este autor. Dice, la iglesia es el pueblo peregrino de Dios. Está en marcha apresurándose a llegar hasta lo último de la tierra con el fin de exhortar a todos los hombres a reconciliarse con Dios. Apresurándose a llegar hasta lo último de la tierra con el fin de encontrarse con su Señor, quien ha de reunir a todos en un único cuerpo. No puede entenderse este tema adecuadamente si no es en una perspectiva que sea a la vez misionera y escatológica. Misionera porque la iglesia está llamada a compartir el Evangelio, a no solamente alcanzar a Churriana, sino Málaga y todo el mundo para la gloria de su nombre. Y escatológica porque habla de los tiempos que están por venir, que Cristo vendrá por su iglesia. Y el pecador debe de saberlo, debe de conocerlo. Así que, hermanos, no dejemos de compartir el Evangelio de salvación y que nosotros seamos tan persuasivos en compartir el Evangelio de salvación por medio del Espíritu Santo que hace esta obra de persuasión en el corazón del pecador, que pueda decir como este testigo que fue el que estaba con David Livingstone en África Central, que dijo así: si me hubiera quedado con él un poco más, no habría tenido más remedio que hacerme cristiano. Y la cosa es que él nunca me lo dijo. El testimonio de la vida de aquel hombre de Dios es irresistible.
Hermano, que nuestra manera de comportarnos, que nuestra manera de vivir no sea otra cosa que expresar lo que el Evangelio está haciendo en tu corazón. Que nosotros seamos esa luz que enseña, esa luz del mundo que nosotros somos, para que cuando nos piden explicaciones nosotros le demos esa sal, que es la palabra del Señor, para que el pecador, creyendo, sea convertido para la gloria del Señor. Amén. Terminamos orando al Señor. Señor, gracias te damos, porque tu amor, Señor, por nosotros es algo, Señor, indescriptible. Es algo, Señor, que nosotros no podemos, Señor, explicar con palabras. Tu amor, Señor, viéndolo en cómo Cristo murió por nosotros en la cruz. Cómo Él se entregó, Señor, para ser a sí mismo, Señor, muerto por nosotros, Señor. Muestra un amor que es incomprensible, Señor. Te rogamos de que tú nos sigas ayudando, bendiciendo, Señor, en nuestras áreas que tú conoces, que tú sabes que son débiles, para que tú nos fortalezcas, para que tú nos hagas ver lo que no estamos viendo y cambiemos, Señor, en esta realidad, oh Padre, que necesitamos vivir para la gloria de tu nombre y también, Señor, para que esto sea el impacto que rompa, Señor, toda dureza en el corazón del pecador. Señor, que el Evangelio, que tu poder sea manifiesto en nuestras vidas, oh Dios. Que también, Señor, nosotros seamos testigos fieles de lo que tú has hecho en nuestras vidas, para que nosotros también lo podamos compartir y sea también una realidad en la vida de aquellos que nos escuchen. Y, Señor, que este Evangelio nosotros tengamos el deseo, el anhelo de compartirlo a las personas que no te conocen. No solamente aquí, Señor, sino donde tú nos lleves podamos compartir el Evangelio de salvación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.